Eren Jaeger, el absurdo de Albert Camus. La libertad absoluta es una carga insoportable, no porque el ser humano no la desee, sino porque cuando finalmente la obtiene, descubre que no trae respuestas, solo responsabilidad y vacío. Y en ese vacío habita Eren Jaeger, como una figura profundamente existencialista, muy cercana al pensamiento de Albert Camus, porque Eren no vive en un mundo con sentido, sino en uno absurdo, indiferente, donde el dolor no se justifica y la esperanza no garantiza nada. Y eso es exactamente lo que Camus describe, un universo que no responde a nuestras preguntas. Y frente a ese silencio, el ser humano debe decidir qué hacer. Camus hablaba de 3 salidas ante el absurdo: el suicidio físico, el suicidio filosófico, creer en un sentido impuesto, o la rebelión consciente, vivir sabiendo que nada tiene sentido y aún así actuar. Y Eren elige la rebelión, pero no una rebelión heroica, sino una brutal, una que no busca salvar al mundo, sino afirmar su propia libertad, incluso si eso implica convertirse en el enemigo de todos. Porque Eren no obedece a un dios, ni a una moral colectiva, ni a la historia. Obedece únicamente a su decisión, y ahí es donde la libertad se vuelve una condena. Porque cuando ya no hay a quien culpar, cuando ya no hay destino al cual someterse, toda la responsabilidad cae sobre uno mismo. Camus decía que el hombre absurdo es aquel que vive sin consuelo y sin esperanza, pero con plena conciencia, y Eren encaja perfectamente en esa idea. Camina hacia adelante sabiendo que el futuro no es una posibilidad, sino una confirmación, viendo sus actos antes de cometerlos y aún así aceptándolos, no porque sean justos, sino porque son coherentes con su elección. Y en el universo de Camus no existe la redención, solo la fidelidad a uno mismo. Y Eren es fiel hasta el final, incluso cuando entiende que nadie lo obligó, incluso cuando esa fidelidad lo destruye, que no fue el destino ni los titanes. Y eso es lo más camusiano de Eren, no su violencia, sino su lucidez. Sino él mismo quien decidió cargar con todo, porque vivir sin esperanza no te libera del dolor, solo te impide mentirte. Y Eren no se miente nunca, ni siquiera cuando dice que todo fue por la libertad. Confirmó que incluso el hombre más libre puede seguir siendo un prisionero del absurdo. Para Camus, el problema no es buscar la libertad, sino convertirla en un absoluto. Cuando la libertad deja de ser una práctica consciente y se vuelve una idea sagrada, ocurre lo mismo que con cualquier dogma, termina dominando al individuo. Eren no es esclavo de un sistema, ni de un rey, ni de los titanes. Es esclavo de una imagen mental de la libertad, que necesita cumplirse cueste lo que cueste. Ya no actúa para ser libre, actúa para confirmar que siempre fue libre, incluso si eso lo encadena a un solo camino posible. Ahí está la paradoja final. Eren rechaza el destino, pero vive obsesionado con verificarlo. Odia las murallas, pero construye una interna más rígida que cualquier muro. Destruye el mundo en busca de libertad y termina perdiendo la que Albert Camus considera auténtica. La libertad interior de decir, podría haber sido distinto. En ese sentido, Eren no fracasa como rebelde, fracasa como hombre absurdo, porque su rebelión deja de ser consciente y se vuelve inevitable, automática, casi mecánica. Ya no lucha por libertad, se mueve porque no sabe existir de otra forma. Su voluntad ya no elige, solo obedece al futuro que lo devora, y en ese acto final descubre que incluso la rebelión puede convertirse en otra jaula.